En las clases anteriores hemos visto los modelos para termoluminiscencia desde los más, digamos, los más básicos, ¿no? Que es el modelo de Garlick-Gibson y Randall-Wilkins para segundo y primer orden. Luego vimos el modelo de Adirovich, la teoría de Adirovich, en donde pues es una teoría más general que incluye como casos particulares a Randall-Wilkins y a Garlick-Gibson. Y luego vimos el caso de la cinética de orden general. De todos esos modelos, la cinética de orden general es la que no está propiamente fundamentada, dijimos, ¿no? Sino que es como una generalización de la forma matemática que queda de las cinéticas de primero y segundo orden. Y bueno, y vimos dos plantas, uno donde el factor de frecuencia dependía de la dosis, el factor exponencial más bien, pero luego vimos una modificación en donde ya no tenemos ese problema, ¿no? Donde aparece el factor de frecuencia, ¿no? Que tiene el mismo significado que en primer orden. Bueno, entonces aquí vamos a ver en primera instancia, vamos a empezar con la cinética de orden cero. Los extremos de los modelos que hemos visto son el primer orden, corresponde a un valor de cinética igual a 1, y la cinética de segundo orden corresponde a un valor de la cinética. Acuerden que con una ave, ¿no? Entonces, el valor de cinética varía de acuerdo a los modelos que hemos planteado antes, de 1 a 2. Sin embargo, se han reportado situaciones en donde los ajustes de los resultados experimentales no se ajustan completamente a esas cinéticas entre 1 y 2. Por ejemplo, aquí, de hecho, desde la década de los 60 se empezó a reportar que había casos donde no se podían ajustar datos de luminiscencia persistente de halogenuros alcalinos a cinéticas con valores entre 1 y 2. Voy a poner aquí de pantalla completa. Y bueno, entonces de ahí es el origen de la cinética de orden cero. Acuérdense que cuando escribimos las ecuaciones de la emisión luminiscente para un fósforo, la cinética sale de esta ecuación, ¿no? Donde la intensidad del fósforo es menos la derivada de n respecto al tiempo, o sea, qué tan rápido se están liberando los portadores atrapados en trampas, y esa intensidad resulta proporcional a la potencia B de esa concentración de portadores atrapados. Entonces, en los modelos anteriores, para cinética de primer orden, teníamos que n estaba elevado a la primera potencia, y en segundo orden la B era 2, ¿no? La n estaba elevado a la segunda potencia. En el 1964, estos autores, Partridge, reportaron el decaimiento de la luminiscencia persistente de varios halogenuros alcalinos, y lo que encontraron ellos es que la forma de la curva de decaimiento de la luminiscencia persistente de estos halogenuros alcalinos no se ajusta a cinéticas que sigan esta ecuación que tenemos en pantalla con valores entre 1 y 2. Y entonces, para poder ajustar bien sus datos a un modelo matemático que siguiera una ecuación de este tipo, introdujeron el concepto de orden cero, ¿no? Cinética de orden cero para estos procesos. Y bueno, esta cinética de orden cero está relacionada con procesos no radiativos, es decir, procesos en donde cuando los portadores atrapados se liberan de sus trampas, no contribuyen a la emisión luminiscente, ¿no? Entonces, en los modelos anteriores hemos supuesto que al final de cuentas, todos los portadores que se desatrapan se van a la banda de conducción. Algunos se recombinan inmediatamente, dando lugar a la luminiscencia, ¿no? Otros se devuelven a las trampas, pero eventualmente vuelven a ser liberados y en alguna de las veces que queden liberados van a recombinarse y terminan
contribuyendo a la emisión luminiscente. O sea, al final de cuentas, en los modelos que hemos visto, suponemos que ya sea que tarden más o que tarden menos, pero todos los portadores que están atrapados van a terminar recombinándose y contribuyendo a la luminiscencia. Esto no es necesariamente cierto, porque resulta que también podemos tener procesos no radiativos. Los procesos donde se emite luminiscencia son procesos radiativos, ¿no? Y en contraparte, los no radiativos son procesos donde no hay contribución a la luminiscencia. Entonces, May y Partridge en el 64 plantearon por primera vez esta posibilidad, ¿no?, en estos modelos. Y ellos lo hicieron planteando una ecuación de este tipo, ¿no?, como la que está aquí, la segunda. Voy a poner aquí mi lápiz, la pluma, me parece aquí. Ellos lo hicieron proponiendo este tipo de relación, en donde la intensidad va como una constante por n más otra constante, ¿no? Vean que en esta situación es una mezcla en donde la primera parte la podemos considerar como una componente de primer orden, ¿no?, porque aquí la n está elevado a la 1. Pero luego aquí sería como tener n a la 0. Entonces, esta segunda parte sería como una contribución que podríamos llamar cinética, un proceso que siga cinética de orden 0, ¿no? Y bueno, y este es el planteamiento de estos autores. Y a esto se refiere la cinética de orden 0, ¿no?, que en este tipo de procesos que ellos observaron para la luminiscencia persistente, vean, en el 64 ellos ya estaban estudiando la luminiscencia persistente, ¿no?, de halogenuros alcalinos, que se volvió a retomar, de hecho, ya hasta los 90, aisladamente, y luego ya hasta recientemente cobra otra vez interés, ¿no? Pero, bueno, aquí lo interesante es esto, ¿no? Ya esta primera parte es la cinética de primer orden, que ya hemos resuelto, pero ahora tenemos un término adicional, que es la cinética de orden 0. Entonces, este origen de la cinética de orden 0 es cuando tenemos procesos no radiativos. Generalmente en la literatura, por alguna razón, perdón, estornudo aquí. Por alguna razón en la literatura siempre aparece May en segundo lugar, ¿no? Pero él resulta que en el artículo original es el autor, el primer autor, ¿no? Que está, de hecho, esta es la primera página del artículo. Es cinética termoluminiscente de halogenuros alcalinos irradiados con partículas alfa. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, bromuro de potasio, expuesto a partículas alfa de 40 megaelectronvolts. Y cuando se retomó en 90, de hecho, este fenómeno de luminiscencia persistente también fue con halogenuros alcalinos. Pero eso no vamos a enfocarnos mucho en eso. Entonces, esta sería la ecuación diferencial que se tendría que resolver para analizar la intensidad de luminiscencia, ¿no?, para si queremos considerar esta posibilidad de cinética de orden 0. Y bueno, de aquí tenemos que, bueno, lo que ellos analizaron, hicieron algunas medidas de termoluminiscencia, pero donde observaron que el ajuste no se podía hacer bien con cinética de primer orden o cinéticas intermedias, fue en la luminiscencia persistente, ¿no? Entonces, ellos resolvieron esta ecuación para luminiscencia persistente. Entonces, aquí consideramos entonces la temperatura constante. Si queremos resolver esta ecuación diferencial, traeríamos todo lo que está a la derecha hacia la izquierda, ¿no?, dividiendo, y el diferencial de tiempo pasaría a la derecha. Se nos quedaría esta ecuación, y luego integrando, y nos quedarían esto que tenemos aquí, el diferencial de n entre C1 por n más C2,
que esto lo podemos escribir, si se fijan aquí, vamos a hacer un cambio de variable donde llamaríamos una variable a todo lo que está en el denominador, ¿no? C1 por n más C2. Y entonces el diferencial de todo esto que está en el denominador, por ejemplo, podríamos llamarlo 1. Y todo lo que está en el denominador tiene un diferencial que es C1, nada más, ¿no? O sea que esta integral la podemos escribir como 1 sobre C1 por el diferencial de U sobre U. O sea, aquí lo voy a C1 por N más C2. Y entonces aquí tendríamos que el diferencial de U sería C1 nada más, ¿no? Por dn. O sea que si queremos sustituir el diferencial de n, sería de U sobre C1, ¿no? Aquí 1 sobre C1 por el diferencial de U, y esto sería el diferencial de n. Y entonces, de hecho, aquí está lo que aparece aquí entre paréntesis. Esto sería U, perdón, sí sería U. Tendríamos diferencial de U entre U, y este C1 que sale del diferencial queda aquí afuera, ¿no? O sea, al sustituir aquí directamente tendríamos menos, bueno, el 1 sobre C1 va a quedar afuera. Tenemos el signo negativo de U sobre U. Es lo que está aquí, nada más. Aquí se deja como el diferencial de todo lo que estamos tomando como 1. Y bueno, y en la derecha teníamos nada más el diferencial de tiempo, entonces integraríamos el tiempo, ¿no? Y de esta forma, al resolver, ¿esto qué sería? Sería un logaritmo, ¿no? Diferencial de U sobre U sería el logaritmo natural de U, o sea, sería el logaritmo natural de C1 por N más C2. Y en la derecha tendríamos el tiempo más una constante de integración, ¿no? Ok, entonces aquí este sería el resultado de la ecuación diferencial. Menos 1 sobre C1, el logaritmo natural de C1 por N, más C2, igual a el tiempo más una constante de integración. Ahora, partimos aquí de que la intensidad, bueno, para la intensidad tiene, en esta ecuación diferencial tiene aquí dos contribuciones. Tiene esta parte que es la cinética de primer orden y esta que dijimos que era no radiativa. Y entonces resulta que aquí, bueno, voy a hacer aquí una errata. Yo puse aquí, copié la ecuación y la completé esta primera, ¿no? Me llevé la I aquí. Y luego la derivada de n respecto al tiempo, y luego cambié lo de la derecha para poner C1 por n más C2. Pero realmente le debí haber quitado la I. Son los errores que comete uno aquí en la primera edición de las diapositivas, ¿no? Como en los textos. Es por lo siguiente, ¿no? Estas son las ecuaciones que teníamos antes porque suponíamos que todos los electrones que se liberan contribuyen a la luminiscencia, pero aquí estamos suponiendo que no. Esto sería la parte que sí contribuye y estos no. Entonces, ambos contribuyen al cambio del número de portadores atrapados, pero no la luminiscencia. La luminiscencia nada más contribuye en esto, ¿no? Entonces, la parte que sería la intensidad sería nada más esta primera parte, C1 por N. La otra no contribuye. El C2 no contribuye, no, porque sí contribuye a la derivada de N respecto al tiempo, porque esa C2 son parte de los electrones que se están escapando de las trampas, ¿no? O sea, los electrones que están escapando de la trampa son C1 por N
más C2. Pero estos C2 no van a provocar luminiscencia. Entonces no contribuyen a la intensidad que se observe de luminiscencia, solamente la primera parte, ¿no? No sé si me explico aquí. O sea, sí contribuyen los dos al escape al número de electrones que se escapan, pero nada más el primer término contribuye a la luminiscencia. Entonces la intensidad sería C1 por N nada más, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, y en la solución que teníamos, C1 por N es la intensidad, y entonces la podemos sustituir aquí. Cambiamos C1 por N por la intensidad, y entonces tendríamos esta ecuación. Menos el logaritmo natural de la intensidad más C2 igual a C1 por T más, tendríamos que cambiar la constante K por una K'B' si queremos desaparecer esta C1, ¿no? Multiplicando todo por C1, ambos términos. Entonces la parte del tiempo estaría multiplicado por C1 al multiplicar toda la ecuación por C1, y la K' por C1 daría lugar a K'B'. Y entonces esta es la ecuación que a ellos les ajustó mejor para la luminiscencia persistente. Aquí tenemos para una de las curvas que reportan en su artículo para cloruro de potasio. Aquí vemos la forma de la curva, ¿no? Son decaimiento isotérmico a 202 grados Celsius. Acuérdense que la luminiscencia persistente, bueno, es la luminiscencia que queda después de la irradiación, pero nosotros podemos obtener estas curvas de decaimiento a diferentes temperaturas. Normalmente, por el interés de dosimetría, la medio ambiente, ¿no? Pero podríamos observarlas también a cualquier otra temperatura que mantuviéramos el equipo a una temperatura constante, ¿no? Vean que ustedes pueden ajustar ecuaciones de este tipo, sus experimentos de luminiscencia persistente, ¿no? También, y corroborar si tienen un buen ajuste a este tipo de modelos, ¿no? Pudieran también llegar a tener situaciones de este tipo, ¿no? Donde, digamos, tienen una población inicial de portadores de carga después de la irradiación, pero luego que algunos de ellos se están liberando sin estar contribuyendo a la luminiscencia. Bueno, esto sería para luminiscencia persistente. Y esto se refiere al concepto de la, cómo se introdujo el concepto de la cinética de orden cero. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta de esta parte. Bueno, si no, entonces voy a compartirles otra presentación. Esta es la cinética de orden cero, ¿no? A ver, aquí está la otra presentación de la cinética mixta. En la cinética mixta tenemos una situación también en donde, digamos, es un poco más realista también, una aproximación un poco más realista de lo que hemos visto. Y lo que incorpora es la posibilidad de trampas que no contribuyen tampoco a la luminiscencia, pero en el caso de la termoluminiscencia. Aquí les comparto la pantalla de una presentación. No supieron de Cayetano, parece que no está conectado, yo no lo veo. Sí está. Ah, no, no es cierto. No está.
¿No, verdad? Bueno, aquí les voy a compartir. Aquí está. Se abría la presentación, pero ahí está. Bueno, ahí ya deben de estar viendo la presentación. Bueno, Sí. entonces, vimos en lo anterior fue la cinética de orden cero. Ahora, ¿a qué se refiere esto de la cinética de mixta? Bueno, vamos a considerar aquí la posibilidad de cinética, que tengamos cinética a la vez de primero y de segundo orden, pero no digamos, eh, no porque tengamos, no porque vayamos a poner la suma de los dos, sino por las consideraciones que vamos a hacer y lo que se va a reflejar en el resultado de las curvas de brillo, ¿no? Bueno, entonces aquí empezamos considerando que también una simplificación que hemos hecho anteriormente es que en todos los modelos anteriores de que hemos hablado, hemos supuesto esto, ¿no? Siempre hemos terminado por igualar M igual a N, ¿no? O sea, la concentración de centros de recombinación activos igual al número de portadores atrapados. Y entonces, pero bueno, esto no necesariamente es cierto, ¿no? Bueno, entonces, una forma más realista de considerar es esta igualdad, ¿no? O sea, que la concentración de centros de recombinación activos sea igual a el número, perdón, a la concentración de trampas ocupadas, N, que considerábamos antes nada más la concentración de portadores en la banda de conducción. Vamos a suponer que sean electrones, vamos a hablar de aquí en adelante de electrones. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vean, tenemos M igual a N más NC. ¿Pero qué falta? Acuérdense que esta consideración de M igual a N la hacíamos porque estábamos suponiendo que se generaban por pares durante la ionización los electrones que se van a las trampas y el hueco que activaba el centro de recombinación. Entonces, por cada conducción a M, había una contribución a N, ¿no? O viceversa. Después, cuando algunos de esos electrones se van a la banda de conducción, no todos van a estar aquí en las trampas, sino puede haber algunos en la banda de conducción. Pero resulta que durante la ionización, algunos de los portadores de carga se pueden ir a trampas muy profundas. Y entonces esos portadores en trampas suficientemente profundas no van a contribuir a la termoluminiscencia cuando se calienta el material porque no va a haber energía térmica suficiente para liberarlos. Vean que sigue siendo cierto que se generan por pares electrones y huecos. Eso sigue siendo cierto, ¿no? Pero no pueden mantener esta igualdad porque esta igualdad presupone que todos se van a recombinar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es necesario ahora separar esta M en esta N, la concentración en la banda de conducción, más otra que no va a contribuir. Es por lo siguiente, imagínense que tienen, digamos, se generó una ionización. Entonces sale un electrón, queda atrapado a N, ¿no? Y también el hueco correspondiente contribuye a M. Y así, supongan que ya se generaron varias ionizaciones, tienen cierta concentración N de portadores atrapados, tienen cierta concentración de centros activados M, pero ahora supongan que se produce otra ionización, pero ese electrón generado se va a trampas muy profundas. Entonces, no lo vamos a dejar aquí en N, porque, digamos, aunque caiga en una trampa,
no son estas trampas que sí van a poderse liberar, sino van a ser trampas que contribuyen a este valor de C. Entonces, este valor de C, digamos, le aumenta a M también porque el electrón que queda en estas trampas profundas que no van a contribuir a la termoluminiscencia, aunque no vaya a contribuir a la termoluminiscencia, sí provocó un centro de recombinación activado porque el hueco está ahí, ¿no? Y entonces ya no va a ser cierto que M es igual a N. Aunque se sigan generando por pares electrones huecos, vamos a separar a los electrones que quedan atrapados en esta N, que son los que sí van a estar a profundidades adecuadas para liberarlos con el calentamiento térmico, y vamos a separar otra parte en trampas muy profundas que no van a poderse liberar. Y NC pues son los que van a andar temporalmente en la banda de conducción. Entonces el total de los electrones generados van a repartirse entre estas trampas N minúscula que contribuyen a la TL, los que lleguen a andar en un momento dado en la banda de conducción, más los que quedan en trampas suficientemente profundas que no van a poderse liberar. Todos ellos es igual a la concentración de centros de recombinación activados, ¿no? Porque todos estos electrones que están en alguna de estas tres partes generó un hueco al generarse el electrón. Entonces, M es igual a la suma de estos tres términos, ya no la podemos escribir como igual a N. Eso va a tener consecuencias sobre la ecuación diferencial, por supuesto. Entonces, esta C es concentración de portadores atrapados que no participan en la TL, ya sea porque están en trampas muy profundas o si los que contribuyen también a la... acuérdense que la TL puede deberse a la liberación de electrones o huecos, ¿no? Entonces también podría ser, en caso de que sean los huecos, los que participan en centros con muy baja probabilidad de recombinación. Entonces, tenemos este valor de M. Recuerden que la contribución a la luminiscencia se da con la derivada de M respecto al tiempo, porque cuando se reduce M, cuando se desactiva un centro de recombinación, es porque cayó un electrón ahí, llegó un electrón y entonces se produce la emisión, ¿no? Entonces, a medida que disminuye la concentración de centros de recombinación, es como se va produciendo la emisión luminiscente. Esto vean que sigue siendo cierto, ¿no? Porque sigue siendo cierto que cuando llegan electrones a los centros de recombinación es cuando van a salir los fotones. Pero esto es de M. A ese cambio de M ahora va a contribuir básicamente la primera parte, la N, los cambios de N. No va a haber cambios en C si no se liberan. Y entonces vamos a recordar aquí una de las ecuaciones que tenemos de la teoría de Adirovich. Una de las ecuaciones que tenemos en la teoría de Adirovich es esta que aparece aquí en pantalla, ¿no? Y entonces, retomando esta ecuación, tendríamos la intensidad igual a este término, ¿no? Ahora, si simplificamos en el caso de que sigma sea igual a 1, ¿se acuerdan que era sigma? Era AN sobre AM, ¿no? Que tenía que ver con las probabilidades de reatrapamiento y de recombinación. Entonces, en el caso de tener un sigma igual a 1, aquí todo lo que aparece entre paréntesis se simplifica. Tendríamos 1 menos n mayúscula menos n minúscula, y en el denominador tendríamos n menos n mayúscula menos n minúscula más m. Además teníamos la suposición en que la concentración en la banda de conducción la suponemos que es mucho menor que la concentración de portadores atrapados y la concentración de huecos activos, perdón, de centro de recombinación activos. En ese mucho menor que n y que m, ¿no? Entonces, con estas consideraciones podemos llegar a esta ecuación. Bueno, ahorita la vamos a desarrollar, ¿no? Para llegar a esta
esta segunda expresión. Pero antes de llegar a esta solución, lo importante es que vean, de una de las ecuaciones que teníamos de Adirovich, para este caso particular, con sigma igual a 1, que era lo correspondiente a segundo orden, ¿no? Sigma igual a 1 corresponde a segundo orden, tienen igual la probabilidad de que se vaya un electrón en la banda de conducción a un centro de recombinación o a una trampa, ¿no? Y entonces, vean en lo que se convierte la cinética de segundo orden, la intensidad con cinética de segundo orden, si consideramos estas trampas que no van a poderse liberar, ¿no? Vean cómo se modifica en este caso. Teníamos en segundo orden, era S por, bueno, S sobre N mayúscula, ¿se acuerdan? Multiplicado por N, o sea, N cuadrada, ¿no? Ahora tengo aquí en el denominador, tengo la contribución de esta concentración de trampas, y ahora en vez de multiplicar n por n, simplemente multiplicamos n por n más la concentración de trampas. Entonces esta C de alguna forma ahora nos va a afectar la ecuación diferencial. Ahora, ¿en qué situación podríamos tener este caso? No es tan raro, ¿no? Porque si tenemos materiales fósforos que tengan un punto de fusión alto, es muy probable que tengan trampas profundas. Aquí puse una gráfica de curvas de brillo del material que está haciendo Lucero, sintetizando Lucero. Es borato de estroncio. Este es un experimento donde se mide la termoluminiscencia en diferentes ciclos, 10 ciclos seguidos. Bueno, me equivoqué, quería poner aquí con la dosis, pero bueno, no importa, ¿no? Lo importante aquí es que quería que observaran que normalmente los experimentos de termoluminiscencia, la mayoría de las veces lo reportan a 400, hasta 400 grados Celsius, incluso a veces abajo, ¿no? A lo más tal vez 450, pero en muchos casos no llegan a 450. Lo que quiero que vean aquí es que arriba de 400 tenemos señal. Tenemos señal que en este caso está subiendo en cada ciclo. Si las trampas que estamos considerando aquí en C mayúscula son suficientemente profundas, no las vamos a poder liberar. Pero, ¿qué pasa si hubiera picos por aquí? Digamos que están muy profundas para ser liberadas en un calentamiento normal, pero acuérdense que la probabilidad de escape por unidad de tiempo aumenta con la temperatura. Entonces, temporalmente, cuando la temperatura del material esté aquí llegando a 450 grados Celsius, puede ser que ustedes ya empiecen a liberar un poco a los portadores atrapados en estas trampas más profundas. Entonces, puede haber una cierta liberación y puede haber alguna contribución aquí, ¿no? Entonces, no es tan raro que llegaran a tener este tipo de situaciones que normalmente no se consideran en los modelos, bueno, cuando se analiza la termoluminiscencia, pero que puede explicar algunas de las características de las curvas de brillo que tengan, sobre todo de materiales que tengan alto punto de fusión. Si tenemos un material, por ejemplo, que tenga punto de fusión de 2000 o incluso mayor, no podemos descartar que tenga trampas muy profundas que a lo mejor se observarían si calentáramos el material arriba de 1000 grados o 1200, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que ahí empiezan otros inconvenientes, ¿no? La radiación térmica interferiría mucho. Acuérdense que va como T a la 4, el aumento. Bueno, entonces aquí tenemos, para el caso correspondería a segundo orden, sigma igual a 1, tendríamos esta ecuación. Bueno, entonces, bueno, vamos a resolver esta ecuación. Vamos a hacer los pasos para llegar a esta, ¿no? Le voy a compartir aquí la pizarra.
aquí ya está Cayetano. Bueno, les voy a compartir la pantalla y la pizarra. Ok, me confirman si ya ven ahí la pizarra. Ya se ve, doctor. Bueno, vamos a llegar a estos resultados, a la expresión que teníamos ahorita, ¿no? ¿Dónde está esa pizarra? Muy bien, entonces voy a escribir esta partiendo de la ecuación de la primera ecuación, que es de la teoría de Adirovich, no es nueva, ¿no? Sino de las que vimos anteriormente. Tenemos que la intensidad termoluminiscente es menos la derivada de m respecto al tiempo igual a n por s a la menos e sobre k por t, que multiplica a 1 menos sigma por n mayúscula menos n minúscula sobre sigma por n mayúscula menos n minúscula más m. Bueno, esto es de la teoría de Adirovich, y además ahora tenemos que la m va a ser n los que están en trampas de las que sí alcanzan a ser liberadas en el calentamiento normal, más los que anden en la banda de conducción, que consideramos mucho menor que n, más la concentración de portadores que queden capturados en trampas muy profundas, ¿no? Bueno, si nos enfocamos nada más en este término, ¿no? Porque lo demás va a quedar igual, lo que está entre paréntesis cuadrados. O sea, tendremos aquí 1 menos sigma. Bueno, no lo voy a volver a escribir. Vamos a considerar el caso cuando tengamos sigma igual a 1. O sea, si tenemos sigma igual a 1, entonces lo que está entre paréntesis, lo voy a escribir aquí así, ¿no? Todo lo que está aquí entre paréntesis cuadrado va a quedar como 1 menos n minúscula, y en el denominador n menos n minúscula más m. Pero m lo voy a escribir de esta forma, como n más nc. NC, esta es n minúscula c, los que están en la banda de conducción, más los que están en trampas muy profundas. Aquí vamos a ver que se elimina esta n minúscula en el denominador. Y entonces, además, como consideramos que esta concentración en la banda de conducción va a ser muy pequeña comparada con n y con m, entonces aquí no la tomamos en cuenta, ¿no? Entonces nos quedaría aquí como 1 menos n, y en el denominador n más c. Esto sería lo que tenemos aquí en el denominador, ¿no? Pero si queremos luego dejar aquí no como una suma, sino como una sola fracción, tendríamos aquí todo entre n más c, el 1 se convertiría en n mayúscula más c, ¿no? O sea, para que aquí, esta parte me daría este 1 que está aquí. Y luego tendría aquí menos n, y luego más n minúscula, ¿no? Sería más aquí porque tengo menos y menos, ¿no?
Y al final de cuentas, aquí voy a eliminar la n mayúscula y me quedaría en el numerador n más c, pero n minúscula, ¿no? N minúscula más c, y en el denominador n más c, pero la n mayúscula. Entonces, todo lo que está entre paréntesis cuadrado me daría la razón de la concentración de portadores atrapados en trampas que sí se van a liberar, más los que quedan en trampas muy profundas que no van a contribuir, entre el número total de trampas más esas trampas profundas. Y entonces, mi ecuación, al final de cuentas, la que tenemos aquí para la intensidad, va a ser n, va a quedar n por s sobre n más c en el denominador, y en el numerador n más c, esto que está aquí, ¿no? De ahí aquí es donde sale del paréntesis cuadrado este término, ¿no? Para que al final de cuentas, en la intensidad vamos a tener, lo podemos escribir de esta forma, el factor de frecuencia entre la suma de la concentración total de trampas. Esta n mayúscula, recuerden que son las ocupadas y las no ocupadas, ¿no? Más la concentración de trampas ocupadas, pero muy profundas, que no van a poderse recombinar o con muy baja probabilidad de recombinación, multiplicada por esta n y n más c que queda del paréntesis cuadrado, ¿no? Así que aquí tendría n por n más c mayúscula, y luego el factor exponencial. Y aquí es donde tenemos esta expresión que estábamos viendo, ¿no? Para la intensidad, en el caso, pero como hemos supuesto que sigma es igual a 1, esto es lo que correspondería cuando tenemos cinética de segundo orden, pero considerando la posibilidad de esas trampas a temperaturas muy altas, ¿no? Esas trampas muy profundas que no van a contribuir durante el calentamiento normal, o si contribuyen va a ser como una pequeña parte, ¿no? Porque no van a poderse liberar, suponiendo que corresponderían a picos que no se alcanzan a borrar, pero que están cerca de la temperatura máxima del experimento, ¿no? Pero también puede haber otras que estén todavía más arriba, que queden completamente intactas, ¿no? Bueno, entonces, esta es cómo se obtiene este resultado, ¿no? De esta ecuación que teníamos aquí. Voy a cambiarles de pantalla. Muy bien, entonces vuelvo al PowerPoint. Muy bien, ¿hay alguna pregunta del procedimiento? Esta es la ecuación que acabamos de obtener, ¿no? Bueno, eso corresponde a cinética de segundo orden, pero ya con la modificación de la posibilidad de este tipo de trampas. Tenemos también otra situación que sería la que correspondería cuando predomina el retrapamiento, ¿no? Para ese caso consideramos esta ecuación, que también es de las que obtuvimos en los pasos cuando vimos la teoría de Adirovich, ¿no? Bueno, ahora partimos de esta ecuación precisamente para analizar este caso, ¿no? Cuando el caso de que predomine el retrapamiento. Cuando predomina el retrapamiento, eso significa que este término que está aquí es mucho mayor que este otro, ¿no? O sea, el producto de n mayúscula, voy a escribir aquí, menos n minúscula. Acuérdense que esta diferencia es el número de trampas disponibles. En este caso, pues, sería el número de trampas disponibles multiplicado por AN, el coeficiente que da la posibilidad de retrapamiento. Este término
tiene que ser mucho mayor que M por AM, esto sería la concentración de centros de recombinación activos, y esto es la probabilidad de, una medida de la probabilidad de recombinación, ¿no? O sea, al final de cuentas, estos productos me dan la de la izquierda, la probabilidad de reatrapamiento, y la derecha, el término de la derecha, la probabilidad de recombinación. Entonces, si predomina el reatrapamiento, el término de la izquierda es mucho mayor que el de la derecha. Y entonces, esto me permite llegar a otro resultado, que es este que está aquí abajo, ¿no? En primer lugar, como tengo esta suposición de que predomina el reatrapamiento, entonces aquí en el denominador no tomo en cuenta el producto de M por AM, ¿no? Porque este otro término es mucho mayor, entonces no considero este. Y me queda todo lo demás que yo puedo luego, con esta misma suposición de que NC es mucho menor que N y M, y además, considerando que estamos lejos de la saturación de ocupación de trampas de portadores, o sea que todavía el material no está siendo expuesto a una dosis que sature la concentración de trampas disponibles, N minúscula, entonces podemos llegar a esta relación, ¿no? Entonces vean cómo tenemos otra expresión para la intensidad en donde aparecen estas AM y AN que ya teníamos, pero otra vez vuelve a aparecer en la ecuación diferencial esta concentración de trampas muy profundas. Y entonces otra vez voy a tener, obviamente, los resultados afectados, ¿no?, por esta, por este término, por este factor. Bueno, vamos a, ¿cómo andamos de tiempo? Podemos para reducir esta ecuación. Bueno, entonces vamos a obtener de esta ecuación de Adirovich, vamos a demostrar que con estas condiciones se reduce a esta expresión. Entonces les vuelvo a compartir la pizarra. Okay. Okay, entonces voy a abrir aquí otra pizarra para que quede esto aquí escrito. Entonces, escribimos la ecuación que teníamos de la teoría de Adirovich para este caso, ¿no? Teníamos la intensidad igual a menos la derivada de m respecto al tiempo, y en la derecha S por n, el factor exponencial e a la menos e sobre k por t, y en el denominador m por am más n mayúscula menos n minúscula por an, y aquí arriba multiplicado por m por am. Entonces aquí la consideración es que predomina el reatrapamiento. Entonces eso significa que este término es mucho mayor que este otro, ¿no? Por lo tanto, aquí en el denominador lo podemos reescribir omitiendo este término, m por am. Así que tendríamos aquí S por n, el factor exponencial,
Y en el denominador dejaríamos nada más n menos n minúscula por an por m por am. Y entonces aquí ya simplificamos la expresión, sin embargo todavía no tenemos la expresión a la que queremos llegar, ¿no? Y entonces, para llegar a esta expresión, tendríamos que considerar ahora la otra consideración adicional de que estamos lejos de la saturación. Que estemos lejos de la saturación significa que todavía hay muchas trampas disponibles, ¿no?, para ser ocupadas por portadores de carga. Eso significa que el número total de trampas supera por mucho todavía a las ocupadas. Y en esa situación, entonces, el término n mayúscula menos n minúscula que tenemos aquí en el denominador lo podemos dejar simplemente como n mayúscula. Entonces, aquí tendríamos S por n, por I a la menos E sobre K por T, y aquí nos va a quedar n mayúscula por AN, y luego por M por AM. Aquí podemos reacomodar. Bueno, pero además, noten que aquí tenemos M, y la M otra vez la podemos sustituir. Acuérdense que la M ahora la estamos considerando como el número de la concentración de trampas que están ocupadas, más la concentración de electrones que pudieran andar provisionalmente en la banda de conducción, más los que quedaron atrapados en trampas muy profundas que no van a participar en la TL, ¿no? Y además suponemos que este término es mucho menor que N y C. Entonces, esta M la podemos escribir como la suma de N minúscula más C. O sea, la concentración de trampas ocupadas que sí van a contribuir, más las trampas ocupadas que no van a contribuir a la termoluminiscencia, ¿no? Y entonces, esta M que está aquí, lo voy a cerrar en amarillo, esta M la sustituimos por N minúscula más C. Y de esa forma, aquí tendríamos ahora S por N, el factor exponencial E sobre K T, sobre N mayúscula a N, y ahora tendríamos aquí N más C por AM. Al final de cuentas, aquí podemos reacomodar y reescribir como S por, vamos a traer aquí AM, y en el denominador N mayúscula AN, ven que es el recíproco de sigma, AM sobre AN, y esto está multiplicando además a N por N más C por el exponencial E sobre K T. Bueno, y entonces aquí ya tenemos la otra expresión para la intensidad, ¿no? Entonces aquí tenemos dos expresiones distintas para la intensidad de termoluminiscencia. Vean que la misma teoría de Adirovich, lo que estamos incorporando aquí es la posibilidad que no habíamos considerado antes de tener trampas ocupadas, pero que sean suficientemente profundas de manera que no van a poderse liberar los portadores que queden allá atrapados, ¿no? Y bueno, entonces tenemos esta segunda. Ok, voy a volver al PowerPoint para regresar a esta ecuación que es la que acabamos de obtener, ¿no? Entonces, vean, tenemos aquí, si observan las dos ecuaciones que obtuvimos en dos situaciones diferentes, tenemos la anterior. Para el caso de sigma igual a 1, que era el correspondiente a Garley-Gibson, llegamos a esta expresión, ¿no?
Cambia en que aquí se le suma una c a la n, ¿no? Ya no va a quedar simplemente n cuadrada. Y aquí en el factor exponencial, s sobre n se convierte en s sobre n más c. Entonces, estas trampas ocupadas muy profundas, con poca probabilidad de recombinación, están contribuyendo a la ecuación diferencial para el caso sigma igual a 1 y también para el caso en que predomina el retrapamiento. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, de hecho, el cambio se nota aquí al agregar a la segunda n, la c también, ¿no? Aquí no contribuye en la parte del factor preexponencial, pero sí en vez de que me quede n cuadrado, sería n cuadrada más n por c. ¿Qué implicaciones tiene? Porque de aquí viene el nombre de cinética mixta. Si se fijan en este caso y en este otro, en vez de tener n cuadrado como dependencia, que me daría simplemente una cinética de segundo orden por el exponente de n, ahora tengo la suma de un n cuadrado más n elevado a la primera potencia por c. En ambos casos, ¿no? Tanto cuando supusimos sigma igual a 1 como en el caso de predomina el retrapamiento. Esto significa, lo voy a escribir aquí para que quede más evidente. Vean, este término que aparece en ambos resultados me daría un producto de n cuadrada más c por n. Entonces yo podría separar esta ecuación diferencial en dos ecuaciones diferenciales, bueno, en una suma, ¿no?, de términos. O sea, la ecuación diferencial en este caso tiene una contribución que va como n cuadrado y otro que va como n a la 1. Y entonces de aquí sale el nombre de cinética mixta, porque es como si tuviéramos una contribución de segundo orden y una contribución de primer orden. Pero vean que esta forma matemática que resulta en una parte de segundo orden y otra de primer orden es resultado de considerar estas trampas profundas. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Tenemos una forma general entonces de las dos ecuaciones. Si se fijan aquí, tengo un coeficiente por el exponencial por n más. Y en este otro caso también tengo un coeficiente por el exponencial por n más c. O sea que en ambas ecuaciones que me llevan a una ecuación que matemáticamente resulta como si fuera una cinética mixta de primero y segundo orden, la intensidad va de esta forma, ¿no? Un coeficiente en donde aparece el factor de frecuencia. En ambos casos voy a poner aquí una función del factor de frecuencia, ¿no? Es un coeficiente por n más c por el factor exponencial e a la menos e sobre k por t. Entonces, estas dos ecuaciones yo las puedo generalizar y resolver una ecuación, no resolverlas por separado, sino resolver una forma general, ¿no? Porque aquí ya tengo una forma general y al final de cuentas, como esta función del factor de frecuencia va a ser una constante respecto a la temperatura, entonces mi ecuación diferencial va a depender de este término prácticamente, ¿no?, en n y del exponencial, pero esos no cambian. Y entonces estas serían la forma general de estas dos ecuaciones que hemos visto para los dos casos. Y entonces esta sería como una generalización de esas ecuaciones de cinética que me llevan a una cinética mixta. Bien, matemáticamente tengo aquí la cinética. Ahora vamos a ver en dónde surge experimentalmente, en dónde podrían ustedes observar estas cosas, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial que tendríamos que resolver, ¿no?
Bueno, voy a resolver esta ecuación en la siguiente clase porque sí está un poco, vamos a tardar unos minutos haciéndola, los pasos que tiene. Entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar ya en este paso, ¿no? Ya dejamos establecida la forma general de estas ecuaciones que me llevan a la cinética mixta, ¿no? No sé si tengan preguntas hasta aquí de lo que vimos. Yo no, doctor, me quedó muy claro todo. Ok, muy bien. Entonces, pues creo que lo dejamos hasta aquí por hoy y en la siguiente clase nos vamos a dedicar a resolver esta ecuación diferencial y ver cómo es la